Quiero hablar del tema que he titulado Responder como Jesús. Diga conmigo, responder como Jesús. Yo creo que si vamos a hablar de responder, tenemos que hablar de lo que es la responsabilidad, ¿sí? Responsabilidad es simplemente la habilidad de poder responder. Eso es lo que es responsabilidad. Cuando vemos la escena de Jesús, precisamente atravesé buscando ciertas respuestas de preguntas que el equipo tenemos para la serie y cosas de ese estilo. Me encontré con esta escena y mientras que leía la escena me di cuenta que había algo impresionante de Jesús. Cómo Jesús respondía ante la adversidad. Por cierto, está en Getsemaní, está orando y está en agonía, está afligido. Es el momento más intenso de su vida. Precisamente fue en la oración que dijo: si se puede, hágase de mí esta copa, más que se haga tu voluntad. Es un momento de alta tensión, de alta aflicción. Precisamente dice que estaba él agonizando. Estaba agonizando y en su necesidad no había nadie que estuviera con él. Y precisamente cuando sigue la escena, cuando vienen y le prenden a Jesús y Jesús toma su reacción en estas cosas, yo me quedo impresionado porque hay dos personajes que sobresalen en esto, muy aparte de Judas. Muy aparte de Judas. Yo creo que de Judas hemos ya predicado mucho. Ya lo crucificamos, lo mandamos al infierno, lo sacamos al pobre y ha andado por todas partes. Yo creo que firmemente lo creo que nunca puedes tener una resurrección de gloria si primero no tienes un Judas que te bese. Y cuando tú entiendes que sin tu Judas no podrás tener una resurrección, mientras que no entiendas eso, tu Judas siempre va a ser tu enemigo. Pero cuando entiendes que tu Judas es la plataforma que Dios está usando para promover tu propósito, le vas a poder voltear a decirle a tu Judas: gracias, amigo. ¿Sabe por qué? Porque la traición de ellos me está promoviendo, el rechazo de ellos me está promoviendo, la mala fama y el mal testimonio de ellos me está promoviendo. Y es ahí donde puedes decir: gracias a Dios por mis enemigos, los bendigo y declaro bendición y prosperidad sobre sus vidas. Espero que no estés sentado al lado de ellos, ¿no? Y dentro de esta escena salen dos personajes muy sobresalientes, por lo menos en cuanto yo lo estoy leyendo. Y veo a lo que es, no dice cuál es su nombre, pero otro evangelio nos revela quién era el otro personaje. Era Jesús y era Pedro. Diga conmigo, Pedro. Era Jesús y era Pedro. Y se encuentran en un momento donde hay ciertas dos naturalezas. Podemos decir, dos tipos de actividad en lo que es esta situación. Es una situación intensa. Jesús está sintiendo el fuego de la prueba. Jesús está sintiendo la agonía. Y precisamente les anuncia que el Hijo del Hombre va a ser tomado ahora. Llegó el momento que nadie creía que iba a llegar. Y Jesús precisamente en ese momento es tomado. Y yo me imagino que Jesús no se defendió en contra de aquellas personas, de aquellos pecadores que quisieron tomarlo. Yo creo que Jesús inmediatamente hasta rindió sus manos, como hizo Isaac. Como hizo Isaac con Abraham cuando Abraham viene a sacrificarlo sobre el altar. Yo creo que Jesús se entregó sus manos porque sabía que era el momento en que se había convertido en el Cordero de Dios, que sería sacrificado para quitar el pecado de todo el mundo, el cual sería el beneficio más grande para la humanidad. Yo creo que la manera en cómo accionó Jesús es muy sobresaliente, pero a la misma vez vemos cómo accionó Pedro. Y precisamente aquí es donde veo la importancia de poder responder como Jesús. Diga conmigo, responder como Jesús. Y si vamos a hablar de responder, tenemos que hablar de la palabra responsabilidad. La palabra responsabilidad es simplemente la habilidad de poder responder, ¿sí? Es la habilidad de poder responder. Precisamente vemos otra palabra o otra acción dentro de lo que es esa escena. Es la reactividad. Reactividad es la acción, oiga bien, a una situación en vez de una creatividad para poder controlarlo. Lo que es reactividad es accionar a una situación.
en vez de ser creativo para poder tomar control de una situación. Yo no sé cuántos de ustedes han visto escenas en el Facebook donde un policía, un oficial arresta a un individuo, y entre más empieza a reaccionar aquella persona, causa mucha tensión. Y es precisamente donde un oficial ha cometido el error de sacar su pistola y tirarle a la persona. ¿Por qué? Porque cuando realmente hay reactividad, la reactividad es accionar en base a una situación, en vez de ser creativo para poder tomar control de la situación. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces vemos la escena y nos damos cuenta que Jesús es un ser que responde a la situación, no reacciona a la situación. Jesús responde a la situación. Y yo quiero que sepa, el responder a la situación no es lo mismo de la responsabilidad del hecho de que siente usted el peso de ciertas cosas que tiene que hacer como padre o como esposo o como trabajador o como patrón. No estoy hablando de la responsabilidad que es un peso o algo por el cual usted tiene que rendir cuenta. No, estoy hablando la habilidad de responder, ¿sí? Ser una persona que sabe responder es hablar en tiempo correcto. Estoy hablando de pensar en cosas muy bien. En otras palabras, cuando alguien responde a algo, está siendo considerable, está haciendo un plan, está callando sus emociones, está haciendo lo que es correcto, porque sus emociones no están involucradas en la decisión que ha tomado. Cuando alguien responde en base a la actitud de responder y no de reacción, no estás accionando en base a tus emociones, sino que estás accionando en base a una situación, en una necesidad. Quieres ser efectivo y quieres ser una persona que hace las cosas bien. Cuando usted toma las cosas muy personal, es cuando empieza usted a llevar las cosas en otra dirección. Cuando usted es una persona que responde como Jesús, usted es una persona que toma las situaciones menos en el nivel personal. La gente que toma todo lo personal ofende a la cajera, ofende a la mesera, ofende al patrón, ofende al equipo, porque a todo mundo lo toma lo personal. Es que nadie me quiere, es que nadie en esto, es porque todo lo toman a lo personal, porque no saben responder a la situación, por lo cual la situación les causa tanta intensidad y frustración que en vez de responder, reaccionan. Estamos acá, iglesia, y lo que luego empieza a suceder es que en vez de tomar decisiones correctas, empezamos a causar destrucción, porque no estamos respondiendo, sino que estamos reaccionando. ¿Está acá? Toda acción causa una reacción. Nosotros no somos gente. La iglesia no debe de ser pueblo que reacciona a la situación, sino debe de ser un pueblo que responde a la situación. Pastor, pero ¿qué es la diferencia? Qué bueno que me pregunta, porque si la hay una gran diferencia. La reacción tiene que ver, reactividad tiene que ver con la circunstancia, con el impulso al momento. Tiene que ver con tomar una decisión en base al impulso emocional de una circunstancia. En otras palabras, es gente que decide en base a lo que le está sucediendo a su alrededor. Quiero hablarle a los matrimonios, por favor. Los matrimonios que a veces tenemos tensión. ¿Cuántos esposos y esposas tienen tensiones pero bien gruesas? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Sí? Que duda hay veces que el cónyuge le ama. ¿Cuántos dudan a veces que si el cónyuge te ama? Mayormente si no está el cónyuge aquí, con libertad diga: alzalas más arriba, que todos vean. Sí. Y en cierto momento, cuando tenemos cierta situación difícil, tenemos la tendencia de ser reactivos y respondemos en cuanto a un impulso inmediato a una situación. ¿Y qué sucede de esa reacción? Nos lleva luego a lo que es un resentimiento. Y luego el resentimiento nos lleva a lo que es un rencor.
Y el rencor nos lleva a una resistencia. Ya no echa lonche la hermana porque está resentida. No, ni aunque ande feliz, pastor, no he hecho. Ok. Gracias a Dios por Laredo Tacos. Y todos los hombres que trabajan dicen amén. Ser reactivo es prácticamente accionar en base a una situación. En base a una situación que te está causando tensión, te está causando problema. Las reacciones y pensamientos automáticos son preconscientes, ¿ok? Son preconscientes y por ello resulta imposible impedir que venga una situación peor por causa de lo que tú decidiste. En el matrimonio podemos llegar momentos donde nos ofendemos y nos resentimos y jugamos, no sé cómo se llama en inglés, pero es el juego del silencio. ¿Cómo se le llama? La ley del hielo, ¿verdad? Ay, qué padre es ese juego. Es como cuando estábamos chiquitos y nos decían: bueno, vamos a jugar el juego del silencio y el que hable primero es el que pierde. Bueno, en el matrimonio jugamos lo mismo, y el que habla primero es el que pierde. Lo que no sabemos es que el que nunca habló es el que es más orgulloso. Y el orgullo dice que antes de la caída viene el orgullo. Por eso, esta es la batalla que yo siempre gano. Y es la única batalla que siempre le digo a mi esposa: te felicito porque perdiste. Yo quisiera perder, pero mi orgullo no me deja. Y precisamente fue ahí donde Jesús empieza a enseñar su reacción. Su acción no fue en base a una reacción, fue en base a responder. Hay una diferencia, vuelvo a decirle, bien marcada en ambas cosas. Porque cuando usted reacciona, está tomando acciones en base a sus pensamientos automáticos que están preconscientes en cuanto a la situación presente. En otras palabras, cuando usted reacciona, cuando usted está reactivo, cuando usted empieza a reaccionar, empiezan a suceder cosas que tarde que temprano empieza luego a lamentarse. Y si usted es una persona orgullosa, va a poder evitar el siguiente paso para una restauración, y es el humillarse para pedir perdón, porque toda reacción va a herir a las personas que están en su alrededor. Nosotros tenemos que entender, en los negocios, cuando las personas son reactivas, cuando los empresarios son reactivos, es cuando llevan a su empresa a pico abajo. Por ejemplo, ¿se acuerdan Blockbuster? Si Blockbuster fuera una empresa que los EEOs o el gerente ejecutivo fuera una persona que está respondiendo a la visión de su empresa, ahorita todavía Blockbuster sería la empresa que tiene DVDs en Town and Country. Pero porque fueron una empresa que reaccionaba, no vio lo que venía, por lo cual sabe que perdió su relevancia. Ya no es algo relevante. Hoy en día solamente quedó en nuestra historia. Nuestros hijos jamás se darán cuenta que antes había una tienda donde tú entrabas y había puras películas por todas partes, y tú escogías una, la rentabas y te la llevabas a la casa. Ellos jamás se van a dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque alguien no respondió a la visión, sino que reaccionaba a la visión. Está acá conmigo. Precisamente reaccionar significa accionar a una situación en vez de ser creativo para poder controlarla. Reactividad está en el corazón del momento. La reactividad está en el corazón del momento. Es la parte emocional, es la parte donde te hace pelear. Te hace pelear y pelear y pelear. Y precisamente vemos cómo Jesús responde a la situación, pero Pedro reacciona a la situación. Jesús responde entregándose a la situación y dejando que la situación lo lleve a su propósito. Opuesto que Pedro reacciona a la situación, saca la espada y hiere al soldado que Dios quiere usar para llevar a su Salvador a la cruz para que lo salve. ¿Estás acá conmigo? Yo quiero que entienda una cosa, iglesia, por favor. Cuando nosotros reaccionamos, estamos accionando en base a nuestras emociones. Estamos accionando en base a nuestras emociones. ¿Y sabe qué sucede? Nos cerramos. ¡Fum!
Nos cerramos totalmente. Todos son malos, nadie me quiere, todos están contra mí, todos me están pegando, todos me están hiriendo, todos, todos. También el presidente, todos. No, pues usted sabe lo que. No sé lo que, porque para mí todos son todos. Todos. Los guapos y los feos, todos. Lo que pasa es que cuando eres reactivo, tus emociones te ciegan y hacen que tus emociones te cierren totalmente. Y ya no escuchas a nada, ya no puedes ver el lado positivo de todo. ¿Y qué pasa? Te conviertes en un luchador. Te conviertes en una persona que está siempre nomás peleando. ¿Por qué? Porque ahora sientes que tienes que estar defendiendo. Estás siempre a la defensiva de todo mundo. ¿Por qué? Porque estás siendo reactivo a una situación. Y es ahí, óyeme bien lo que te voy a decir, es ahí donde la ofensa va a pesar más que tu propósito y tu potencial. Yo ya me voy. ¿Sabes qué? Búscate otra, porque yo ya me voy. ¿Sabes qué está pesando más ahí? Está reaccionando así. ¿Sabes por qué? Porque tu ofensa pesa más que tu potencial y que tu propósito. Yo estoy casado con una maravillosa mujer que hay veces tenemos tensión, y si reacciono voy a salir por la puerta de atrás. Pero ¿sabe qué he escogido hacer? Mejor responder a las situaciones, porque yo tengo un propósito y mi propósito siempre tiene que pesar más que mi ofensa. La gente que se fue de la iglesia, ¿sabe por qué? Porque pesó más la ofensa que el propósito. ¿Y por qué empezó a pesar más la ofensa? Porque fueron reactivos. Porque es gente que acciona en base a la circunstancia. Jesús no accionaba en base a la circunstancia. Jesús respondía a la necesidad de las personas. ¿Usted nunca ha reaccionado cuando llega el alcohólico y que le huele el olor así bastante alcohol y le dice, me va por un taco? ¿Y qué hace usted? ¿Responde o reacciona? Reaccionamos. Porque ¿qué hacemos? Pero es que si le doy, voy a comprar más y se va a emborrachar. ¿A usted qué le queda? Si va a comprar taco, no va a comprar taco. Eso no es problema nuestro, eso es problema de él. Jesús, cuando vio a la mujer con la situación y que estaba y que era una adúltera, ¿sabe qué querían hacer? Querían los hombres que la trajeron, querían que Jesús reaccionara a la situación. Pero Jesús no reaccionó, porque si hubiera reaccionado lo hubiera apedrado hasta matarla. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús respondió a la situación. Y cuando tú respondes a la situación, tú eres de bendición. Tú edificas, tú motivas, tú das vida, tú tienes alegría, tú tienes gozo, la vida tiene sentido. Te despiertas todos los días y dices, este es el día que hizo el Señor y este día me voy a gozar en él. Cuando eres una persona que eres reactivo, cuando eres una persona reactiva, que tomas decisiones aceleradas, agresivas en base a la situación presente, tus desacuerdos son más poderosos que tu visión. Tus desacuerdos empiezan a ser más poderosos, más pesados que tu visión. Y lo que empieza a suceder luego es que ya no miras lo que otros miran. Ya no miras en la misma dirección. Y tu boca empieza a murmurar y empieza a quejarse. Sí, sigo predicando, ya nos vamos. Les dije que esto iba a estar bueno. Me está cortando así. En un negocio, cuando una persona que guía o que es líder del negocio, cuando él no sabe ser responsable y es reactivo, en vez de responsabilidad tiene reactividad, es un líder que va a llevar la empresa abajo, porque él acciona mediante la situación, no acciona mediante un llamado. This is good stuff. Cuando usted está siendo reactivo, usted está jugando el juego de siempre tratar de alcanzar. Siempre se siente que está quedando atrás. Siempre. El matrimonio. ¿Cuántos se casaron bien enamorados? ¿Cuántos se casaron bien enamorados? Enamorados, así como que enamorados de un fantasma, como dice la canción. Porque después te fuiste a casa y dices, ¿con quién me casé?
Oiga, cuando andamos de novios, ¿sí se acuerdan cuando andamos de novios? Algunos dos. ¿A cuántos los casaron a fuerza? No levante la mano. En el servicio inglés no puedo decirse porque los americanos no casan a fuerza, nomás los mexicanos. Y recién de noviazgo, así que andamos de novios. Oiga, qué bonita temporada, ¿no? No, hombre, calle. Nosotros los hombres no importa que sean bien introvertidos, son románticos. Sí, el pavo abre las alas y hasta el pavo real y el pavo también. Y se lucen. Hay hombres que son bien exagerados para lucirse cuando están enamorados. O sea, híjole, hombre, le llenan a la mujer de rosas el carro y cuando lo abren se encuentra un montón de rosas. 1,000,000 de rosas, rosas. No, hay gente pero bien apasionada, hombres bien apasionados cuando están. Hay otros que son muy introvertidos pero también dicen, mira mi amor, venía del campo en el caballo y me encontré esta florecita en el campo y te la traje ya toda marchita. Pero el problema cuando nos casamos. Cuando estamos de novios respondemos al amor, pero estamos casados y ¿sabe qué hacemos? Reaccionamos al amor. Y es ahí donde dice la esposa, ay, tú ni me llevas a comer, ay, tú ni me compras nada, ay, tú ni vas conmigo, ni te tomas fotos conmigo, ay, tú con todo el mundo quieres andar conmigo. No, vamos a salir a comer. Bueno, el viernes salimos a comer, ¿qué te parece? El viernes a las 6, ok, ya está, ya ves, ya planeé. No, reaccionaste a la situación. Y precisamente es porque reaccionamos a algo es que no estamos disfrutando la vida. Porque la vida no se disfruta cuando reaccionas. La vida es tan difícil cuando estás reaccionando ante los retos de la vida. Pero cuando respondes a la vida, oh, la vida es hermosa. No tengo dinero, pero ¿sabes qué? Tarde que temprano Dios va a prosperar y me va a bendecir. Así como cuando te casaste y no tenías ni dónde dormir y fuiste a dar con la suegra y nomás porque tu esposo te decía, no, mija, sabes que un día vamos a crecer y te voy a comprar la casa de tus sueños y vas a traer el carro de la vas a ver. Y por eso se quedó y aguantaba la suegra cuando la suegra decía, así no se cocina mi hijo. Y tú aguantabas, ¿sabes por qué? Porque estaba respondiendo a un amor. Pero que ahora llegue la suegra a tu casa y te diga algo, ¿sabe qué, vieja metiche? Sálgase de aquí, porque estamos viviendo una vida en reacción y no estamos viviendo una vida como Jesús, respondiendo como Jesús. Usted tiene que pensar antes de accionar, porque lo que usted acciona va a determinar lo que viene en su futuro. Ay, this is good stuff. ¿Cómo sé si soy reactivo? ¿Cómo sé si estoy viviendo con reactividad o responsabilidad? Uno de los síntomas que estás viviendo en reactividad, ¿sabe cuál es? Es las quejas. Cuando se queja, el quejarse, estar siempre quejándose. Es que peleo, y es que la lucha, y es que no, y es que la batalla es dura, y es que aquello, y es que no tengo, y es que no puedo, y es que nadie me quiere, y es que todo me odia, y es que todo, y es que es difícil, y es que eso es una síntoma que estás viviendo una mentalidad reactiva. Porque cuando tienes una mentalidad reactiva es precisamente ahí donde no sabes qué hacer con los problemas. Cuando los problemas se te hacen tan grandes y tan imposibles para alcanzar, es ahí donde te rindes ante los problemas y ante la batalla y empiezas a decir, la vida no tiene sentido, porque ser reactivo te hace perder la creatividad que hay en la vida. Oh, this is good. Yo sé que no está gritando, pero esto está bueno. Cuando nosotros caemos en lo que son la reactividad, se empieza a manifestar el síntoma de la queja. Ay, pero siempre que, ¿cuántos se han quejado aquí? Voy a cerrar mis ojos. ¿Cuántos se han quejado? Se quejaron porque el café ya no había, lo quitaron muy pronto para cuando salimos. Se quejaron porque alguien le ganó el asiento. Se quejaron porque alguien no le invitó a la fiesta del pastor. Oh, perdón, no le iba a decir. Se quejaron porque el pastor no los etiquetó en la foto. Se quejaron porque los líderes no te tomaron en cuenta. Quejarse. Porque quejar es el resultado de ver el problema
y no saber cómo reaccionar. Mientras que cuando tú respondes a un llamado, ¿sabe qué hay en el responder? En el responder hay algo que llamamos creatividad. El pastor Vicente llamó a ciertos líderes ayer, desde el inicio de esta serie, y les dijo: ¿cuántos quieren servir? Nos apuntamos muchos. Todos fuimos 120 personas que respondimos al llamado. Un aplauso a Dios por ello. Y luego de esos 120, el pastor escogió a 10 líderes que lidiaran 10 grupos, y no nos dio nada, ni bolsitas, ni nada, ni una galleta, ni un trapeador, nada. Y sabe que la gente que es reactiva, ¿sabe qué dijo? ¿O sabe qué hubiera dicho? Porque creo que no lo dijeron. Pero que, no, ese Vicente no hace nada, y no me dio nada, y no me puso nada. ¿Y por qué? ¿Y cómo quieren que yo haga si no me ponen las herramientas que yo necesito? ¿Sabe por qué? Porque ser reactivo mata la creatividad. Oh, pero cuando tú respondes al llamado, aunque no tengas armadura, aunque no tengas herramienta, aunque no tengas las cosas necesarias, empieza el poder creativo a desatarse. Bueno, yo tengo una bolsa, yo tengo esto, yo tengo aquello, tengo lo otro, y empiezan a formar la torre, la cual Dios dice: si alguien no confunde a estos van a alcanzar a conquistar lo inconquistable. ¿Sabe por qué? Porque la gente que responde al llamado tiene un poder que se llama creatividad, que no hay nada imposible en sus vidas. Van a lograr el objetivo porque hay creatividad en sus vidas. No existe tal matrimonio, pero yo quisiera tener el matrimonio del hermano fulano. No existe tal cosa, y si usted se lo tuviera, no hallara qué hacer con tal. Todos tenemos nuestras broncas y nuestras situaciones. La diferencia es cómo estás respondiendo. Eso es lo que marca la diferencia entre un buen matrimonio y un mal matrimonio, entre una buena familia y una mala familia, entre una buena ciudad y una mala ciudad, entre una buena iglesia y una mala iglesia. Lo único que marca la diferencia es cómo estás respondiendo tú a la situación. Porque si eres reactivo y estás causando, la situación te está causando situación, ¿sabes qué va a pasar? Lo mismo que le sucedió a Pedro. Vas a querer cortar cabezas, y vas a querer profetizar juicio, y vas a querer decir: va a venir algo mal por lo que hicieron. Esa gente reactiva. Pero cuando hay gente que responde como Jesús, ¿sabes qué vas a hacer? Pedro, quita tu espada, hazla a un lado, vuélvela a su lugar, porque el que pelea con espada, a espada, ¿qué? Perecerá. Híjole, esa palabra está gruesa. Fíjese lo que dijo. Le voy a dar la introducción, la interpretación de eso. ¿La quiere? Fíjese lo que dijo Jesús. Esto está tremendo. Jesús dijo esto. Le dice a Pedro, Pedro, en otras palabras, alza eso, pon eso otra vez a su lugar, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecen. ¿Quiere la interpretación de eso? Todos los que son reactivos, por reactividad, van a perecer. Todos los que son reactivos, por la reactividad, van a perecer. ¿Sabes por qué perecieron las relaciones en nuestras vidas? Por ser reactivos y no responder. ¿Sabe por qué pereció la empresa? Por ser reactivos y no ser gente que responde. ¿Sabe por qué? ¿Por qué pereció el matrimonio? Por ser reactivos y no saber cómo responder. Cuando tú respondes al opuesto a ser reactivo, tú empiezas a hacer plan. Tú te sientas y empiezas a planificar las cosas. Toda persona que ha perecido, ¿sabe por qué ha perecido? Porque el que ¿qué dijo? El que queda la espada. ¿Se acuerda? Por favor, quiero que lo tome. Jesús le dice: porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Jesús responde a la situación y se entrega, mientras que Pedro reacciona a la situación. Las decisiones que tú estás tomando, ¿es en base a responder o en base a reaccionar?
Hello. Porque Jesús respondió, nunca reaccionó. Y es lo que enseñamos a veces, es que te va a castigar el Señor. No, fíjate que el Señor no reacciona. Usted nunca le ha pegado, vamos a ser sinceros, con que así pies no está aquí. Nunca ha reaccionado con sus hijos de una manera inapropiada por la situación que hizo. ¿Qué dijiste? Pues primero pregúntame, luego me pegas, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una reacción a una situación. Pero Jesús no es así. Jesús responde. Y cada vez que veo yo a alguien en pecado ante Jesús, nunca vi reacción, siempre vi que Jesús respondió con amor. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Qué tremendo es que Dios no es un Dios que reacciona, sino es un Dios que responde. Muy bien esto. Entonces la responsabilidad es la manera en cómo tú respondes a la situación que se aparece en tu vida. Mientras que reactividad es la acción, es reaccionando ante una situación. Usted jamás podrá cambiar la situación a su alrededor. Es que si la regañan como niños a veces andamos. Si usted nunca ha tenido esos niños que son bien chiflados y andan peleando y el otro le pegó al otro y ahí está llorando. Y hasta que le hablas a Junior, Junior, ¿para qué le pegas? Te voy a pegar, Junior. Y mientras que el otro no escuche que el chanclazo, aquel, y de repente le pegaron al pobre Junior y uno pega el grito. Y Anaís, perdón, no sé por qué es que la vi. Veo a Junior y veo a Anaís. Ya después ya la otra criatura así como que ya se calla. Y muchas de las veces así pensamos en nuestras vidas espirituales. Pensamos que si Dios cambia la situación, yo voy a estar mejor. Pero luego cambia esa situación y viene otra situación. Porque Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Viene una prueba, se vence esa prueba y luego viene otra prueba. Porque fuimos creados para luchar y toda la vida vamos a estar luchando. La situación aquí es que nosotros lleguemos a entender que debemos de responder como Jesús. No ser gente que reacciona, no ser gente que es rápido para responder a las circunstancias de la vida, sino ser gente que sabemos cómo responder, tomar el plan, tomar observación, orar antes de decidir las cosas. No, rápidamente quebramos y rompemos y ya bloqueamos y ya quitamos y ya pusimos y ya levantamos y ya le hicimos y ya, y luego después al último andamos haciendo la cosa más difícil de la vida, y es andar por todo mundo pidiéndoles perdón. Y todo nomás porque queremos ser como un Pedro que saca rápido la espada para defender una buena causa. Quiero terminar con esto. Nosotros como iglesia y como hijos de Dios cargamos en nosotros una capacidad de creatividad. La creatividad solamente viene en la responsabilidad. ¿Cómo respondes a la situación? Lo que mata la creatividad es la reactividad. Si puede, apunte esto. Si usted está reaccionando o si su reacción incrementa, su tensión también siempre va a incrementar. Nunca he estado en un lugar tan caliente que agarra un cuaderno y está, y al rato ya se cansa la mano y la agarra con la pluma. Y entre más echa aire, como que más suda. Porque si más incrementa su reactividad a la situación, más incrementa la intensidad del problema. Entre más incremente la intensidad de la reactividad, entre más regaña al huerco, ¿sabe qué? Más rebelde se hace. Entre más le diga al viejo que parece un diablo y que es esto y mujeriego, más crece la intensidad. ¿Sabe por qué? Porque reactividad mata lo que hay en responsabilidad. ¿Y sabe qué hay en responsabilidad? Hay creatividad. Entonces, entre más crezca su creatividad, es porque está creciendo su responsabilidad.
Jesús está en la circunstancia donde está en la barca. Está en la barca Jesús con sus discípulos y está dormido. Óigame bien esto, ya termino. Está en la barca y Jesús está dormido, y de repente llega una tempestad. Y los discípulos están en la barca, y ¿sabe qué empiezan a hacer? Empiezan a tener miedo, empiezan a escandalizarse, la ansiedad los empieza a visitar. A lo mejor agarran cubetas y empiezan a trabajar y empiezan a echar el agua fuera de la barca, porque se están hundiendo, hasta que alguien va y despierta a Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? Les dice: hombres de poca fe. Porque ser reactivos es caminar sin fe. Ser reactivos es caminar sin fe. Hombres de poca fe. Jesús se levantó y ¿sabe qué hizo? No reaccionó a la circunstancia, respondió a la circunstancia. Y dice que con su palabra, dice que calmó la tempestad y reprendió las aguas, y vino una paz sobre la mar. ¿Por qué? Porque cuando hay responsabilidad, cuando tú respondes a la situación, se desata el poder creativo en tu vida. Por si no lo sabe, la Biblia dice que fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios. Por cierto, si Dios es creador, ¿sabe qué soy yo? Yo soy creador también. Si usted sabe que es creado a la imagen y la semejanza de Dios, entonces nosotros somos creadores, porque eso es lo que hacemos. Nosotros creamos cosas, creamos ambientes, creamos familias. Yo quiero que sepa que porque somos creadores, tenemos la capacidad, por medio de la creatividad, para crear un matrimonio mejor, una familia mejor, una vida mejor. ¿Sabe que Promised Land puede crear una ciudad mejor aquí en Del Río? Si paramos de ser reactivos y empezamos a ser responsables, si empezamos a ser gente que sabe accionar, no en reacción, sino en responsabilidad, una cosa va a suceder. Va a empezar a cambiar cosas en nuestra vida. Nuestra vida no va a ser algo pesado, nuestra vida va a ser algo deleitoso. La gente va a codiciar la vida que nosotros vivimos, porque estando en pruebas y en tribulación, no estamos angustiados por ello. ¿Por qué? Porque decimos esto: el Señor es mi amparo, es mi fortaleza, es mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cómo está respondiendo a las situaciones de la vida? ¿Cómo respondes? ¿Cómo estás respondiendo a tu matrimonio? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo estás respondiendo a tu familia, a tu carrera, a tu negocio, a tus retos? ¿Cómo estás respondiendo a las dificultades de las relaciones que te rodean? ¿O estás reaccionando a ellas? Porque si estás reaccionando, ¿sabes qué? Tarde que temprano, el que toma espada, a espada perecerá. ¿Y cuál es la espada? Es la reactividad. La reactividad. Vamos a perecer si somos gente que no responde como Jesús. Jesús respondió al llamado y murió por nosotros. Responsabilidad es la habilidad de responder. Jesús respondió al llamado y murió por nosotros. Los discípulos respondieron al llamado sin queja. ¿Y sabe qué? Dieron su vida para que la iglesia pudiera nacer. La iglesia primitiva respondió al llamado. ¿Y sabe qué? Nosotros acá en Ciudad del Río, Promised Land está de pie porque alguien respondió al llamado. ¿No le gustaría a usted responder al llamado para los que no están aquí empiecen a llegar? Pero necesitamos gente que pueda responder y nunca reaccionar. ¿Sabe por qué? Porque en Promised Land siempre vamos a tener áreas que no están correctas. Siempre vamos a tener personas que van a causar fricción. Siempre va a haber tensión en el liderazgo y en los grupos pequeños y en los equipos. Siempre vamos a tener un tipo de reto que va a causar fricción. Pero si tenemos una iglesia que en vez de reaccionar responde, yo le aseguro que va a haber una creatividad en esta congregación, que no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea una ciudad, la vamos a conquistar para la gloria del Señor Jesucristo. La gente que fue impactada ayer, ¿sabe por qué? Fue porque alguien respondió sin tener que reaccionar, y se fue a la casa y lo dio todo y nunca se quejó. Yo te pregunto este día: ¿estás siendo reactivo o estás respondiendo? ¿Vives con responsabilidad o con reactividad? Porque yo quiero responder como Jesús. Yo quiero responder como Jesús. ¿Nunca le ha pegado a su hijo, disciplinado a su hijo?
Y luego después sale con que no era así como te habían dicho. Esos son padres reactivos. Nunca ha dicho algo de la casa que la está bendiciendo, porque una situación que la está incomodando, y que luego después dice: híjole, la regué. Porque esos son miembros reactivos. Y los miembros reactivos en una familia, en una empresa, en un matrimonio, en una congregación, en una organización, dañan el organismo. Por eso hoy yo quiero invitarte: respondamos como Jesús. Respondamos como Jesús. Porque si respondemos como Jesús, la vida va a ser mejor. Si estás sufriendo porque dices que la vida no es buena, es que estás reaccionando ante la vida y no respondiendo a la vida. La vida es gloriosa, la vida es hermosa. Jesús dijo: por eso vine. Yo vine para que tengas vida y para que la tengas en prosperidad, en abundancia, con gozo y con alegría. Podemos hacer eso esta mañana. Podemos decirle: Señor, yo decido responder como Jesús. Padre, yo decido responder como Jesús. Hoy, Señor, pido perdón por ser reactivo. Y hoy, Señor, tomo la responsabilidad como Jesús. Voy a responder como Jesús. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia y te damos gracias por esta palabra, Dios. Y pedimos, Señor, que desde este momento nos hagas conscientes de nuestras acciones, Señor. Queremos tomar decisiones no en base a una circunstancia, sino en base a la promesa, en base al propósito, en base al potencial. Yo vengo a declarar este día, Señor, que tomo la decisión responder como Jesús de hoy en adelante, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Vamos, levanta tu